Gracias por continuar con nuestra emisión. La modalidad de alternancia para el sector educativo es un tema del que se habla mucho. Algunas ciudades han dicho que no regresarán a las aulas hasta el 2021 y otras aceptaron la modalidad, como la ciudad de Buga. En el caso de Tuluá también se rechazó la alternancia, pero el desafío de continuar con las clases continúa. Por ello, el día de hoy establecemos comunicación con el presidente de la subdirectiva SUTEP Tuluá, Javier Hernán Zapata, para que nos cuente cómo es el panorama en Tuluá. Bienvenido, Javier. Bueno, primero hay que tener en cuenta que la educación virtual en Colombia como tal no existe. Lo que se nos direccionó fue un trabajo de atención remota en casa. ¿Por qué? Porque primero es la vida, ante todo. Lo segundo es que decimos no a la transferencia de responsabilidades. El gobierno nacional pretende que retornemos a clase, pero la responsabilidad de la atención y de lo que pueda suceder a nuestros estudiantes es única y exclusivamente de nosotros. Nos parece que no es lo adecuado y mientras no cambie esta tónica, nosotros seguiremos insistiendo en la no a la alternancia. Por el derecho a la salud digna y que sea una obligación y compromiso del Estado, lo cual no lo ha venido haciendo. También pedimos que haya una infraestructura y una dotación adecuada en los temas de saneamiento básico, dado que tenemos un gran número de estudiantes de acuerdo a las relaciones técnicas donde nos hablan de que tenemos que tener 25 estudiantes en el preescolar en la zona rural y 20 en la zona urbana. Entonces centrémonos en los espacios. Entonces un espacio de un aula de clase que tenga 64 metros cuadrados nos dicen que debemos de atender más o menos el promedio que determina la Organización Mundial de la Salud es de 12 estudiantes y las relaciones técnicas nos dicen que debemos de tener 25, donde metemos los otros 13 en preescolar o donde metemos los otros 28 jóvenes que no caben en el salón de la básica, secundaria y media técnica. Entonces estas circunstancias nos han llevado a decir a nosotros que no, mientras no se garantice la articulación de la presencialidad y la atención remota en casa. Mientras esto no se dé, seguimos insistiendo en no a la alternancia. Hay un tema importante, don Javier, y es cómo está el tema de los recursos como apoyo para el sector educativo en el marco de la pandemia. El gobierno nacional le ha venido quitando recursos del situado fiscal de sus gastos generales de la nación, no le ha repartido adecuadamente los dineros para el sistema general de garantías, no nos dan los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema educativo, la salud y el saneamiento básico. Si esto ya estuviera dado, no tendríamos estos problemas. Habríamos cerrado esas brechas sociales, esas diferencias que hay de unos niños con otros cuando los derechos, dice la Constitución Política y los derechos internacionales de la UNICEF, que los niños tienen la misma igualdad de derechos. El abandono estatal, el Estado nos dejó solos. Nosotros los maestros hemos sido los que le hemos puesto el pecho a la brisa, con nuestros propios recursos, con nuestro propio pecunio. Computadores, gadgets tecnológicos salen de nuestro bolsillo. El gobierno nacional nos dejó solos, ni siquiera en el municipio de Tuluá se ha dado la tarea de crear una plataforma única para la atención del sistema educativo. Frente al regreso a clases, ¿qué debe tener en cuenta el sector educativo para continuar las clases en las aulas? Para el retorno a clase, entonces debemos de tener en cuenta 4 cosas de acuerdo a lo que han orientado la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Interamericano, que vienen adelantando acciones, no sabemos con el auspicio de quién, aquí en el municipio de Tuluá, en alguna institución educativa, planteando el posible retorno a clase. Pero nosotros preguntamos, ¿cómo se va a garantizar ese aislamiento social? Cuando nos dicen que tenemos que tener un distanciamiento de 2 metros entre cada estudiante, y entonces esa relación técnica, ¿cómo la vamos a suplir? Mantener las escuelas limpias y desinfectadas. La mayoría de los establecimientos educativos del municipio de Tuluá, los que hacen el aseo son los niños, y nos dicen que debemos de mantener la escuela limpia y desinfectada, cuando las escuelas no tienen aseadores. Nos dicen que asegurar que los alumnos y docentes lleguemos sanos. Entonces ahí nos viene la situación que nos presentó en los Llanos Orientales. Un docente, en su afán de cumplir con su tarea, se dio al ejercicio de ir casa por casa, vereda por vereda, llevando las guías. Pues un niño eso se infectó y el padre y familia lo demandó porque, según el padre de familia,
fue el único ser extraño que llegó a su comunidad y responsabiliza a ese docente de que su hijo se hubiera infectado. ¿Cuántos casos de esos tendrán que pasar aquí en Tuluá? Nosotros no nos vamos a exponer. Y asegurar el lavado y desinfección de manos. Los invitamos a los señores periodistas y a los medios de comunicación que se den un paso por las escuelas y colegios del municipio de Tuluá para que miren nada más cómo están las baterías sanitarias de la mayoría de los establecimientos en el municipio. Por eso nosotros seguimos diciendo que cuando estos aspectos se cumplan, cuando se garanticen el cuidado y la bioseguridad de la comunidad educativa, porque la comunidad educativa no solo somos los maestros, son los estudiantes, son los administrativos, son los vigilantes, son las señoras del PAE, son todos los que interactúan con dichos centros. Cuando eso se garantice, diremos sí, volvemos a clase. Mientras tanto, seguiremos acatando la orientación que nos ha dado FECODE, la Federación Colombiana de Educadores, y lo que nos ha dado su TE departamental, y es el no a la alternancia. Tuluá fue uno de los primeros municipios en Colombia que de la mano del señor alcalde y el señor secretario de Educación dijeron que este año no íbamos más, de acuerdo a una consulta que se hizo a los diferentes estamentos de la comunidad educativa, donde se determinó que no, que primero la salud y luego todo lo demás. Sobre esta atención en casa, ya que como usted lo menciona, no se puede hablar de virtualidad, ¿qué balance se podría dar acerca de esta situación? Ya hicimos una consulta al Ministerio de Educación Nacional donde le preguntamos sobre los 4 tópicos que encontramos en este momento en el sector educativo. ¿Cuáles son? Los estudiantes, el primer tópico, los estudiantes que tienen el acceso a la conectividad y desean continuar el proceso. El segundo tópico, los que tienen el acceso a la conectividad pero no quieren hacer nada. El tercer tópico, los estudiantes que no tienen acceso a la conectividad pero tienen los deseos de continuar el proceso. Y el cuarto tópico, los estudiantes que no tienen acceso pero tampoco tienen ganas. Entonces nos deben orientar ese proceso porque nosotros lo hemos estado haciendo. Hemos dado clases por computador, hemos dado clases por WhatsApp, hemos dado clases por redes sociales, hemos dado clases por guías físicas, hemos dado clases por charlas telefónicas. Nos hemos prestado, pero aquellos estudiantes que no acuden a ese llamado, ¿cómo los valoramos? ¿Cómo los cualificamos? Ahí está el meollo del asunto y esa es la consulta que elevamos al Ministerio de Educación Nacional. Frente a esta situación, don Javier, ¿usted quisiera hacer un llamado a la comunidad? Sí, de hacer un llamado a los docentes, de que no desistamos, que seamos resilientes. Para esto nadie estaba preparado, ninguno de nosotros. Y a los administrativos y a la comunidad en general, que valoren a sus maestros, que nosotros también estamos viéndonos afectados con esto. El trabajo a nosotros se nos ha cuadruplicado porque tenemos que responderle de todas las maneras posibles a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad. Por eso los invitamos a que reflexionen sobre la importancia del ser maestro hoy en día y de cómo nosotros, con nuestros propios recursos, le hemos puesto el pecho a la brisa y hemos tratado de la mejor manera de sacar este tema avante, creyendo en que la educación es la única forma de hacer que los pueblos cambien.